Buenos días. Hoy día vamos a conversar sobre las dislipidemias. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿Y cuáles son los riesgos del tema? Quédate con nosotros. Buenos días. Mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista y hoy día vamos a conversar sobre las dislipidemias. ¿Cuál es el riesgo del tema? ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, primero hay que entender que las dislipidemias es el contenido de lípido sanguíneo que se encuentra exacerbado. Este contenido lipídico, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando principalmente del colesterol. Cuando hablamos del colesterol bueno y colesterol malo, que le dice la gente, y asociado también a lo que es los triglicéridos. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la enfermedad? ¿O cómo se presenta? Muchas veces esta enfermedad no viene sola, y estamos hablando de base que es bastante silenciosa, donde podría presentarse ante el asma, santoma del paciente, pero generalmente no son lo más frecuente. Lo más frecuente es que en un control de rutina de salud el paciente encuentre una hipercolesterolemia, por ejemplo. Estos valores en el fondo están definidos, donde los colesterol sobre 200 ya podemos hablar de una hipercolesterolemia. Y ahí vamos a tener que dividirlo entre el HDL y el LDL. Lo que la gente habla como el colesterol bueno es el HDL. En otro video vamos a ir explicando en el fondo los motivos de esto. Mientras más alto se encuentre el HDL, se ha demostrado que es un factor protector propiamente tal para nuestros vasos sanguíneos. Por otro lado, el LDL, o las lipoproteínas de baja densidad, es un factor de riesgo, donde aumenta el riesgo cardiovascular. Por eso es que en un paciente con alto riesgo cardiovascular, por cuadros coronarios, se recomiendan LDLs menos de 70. Por otro lado, tenemos lo que son los triglicéridos. Y los triglicéridos, en el fondo, hay que tenerlos en los valores menos de 150. Sin embargo, hay trastornos mixtos, donde podemos tener una hipercolesterolemia con una hipertrigliceridemia. Y claramente, en el fondo, las consecuencias también son un poco distintas. Como les comenté al principio, esta enfermedad es bastante silenciosa, donde no vamos a tener mayor síntomas hasta que ya se desencadenen eventos adversos como el riesgo cardiovascular, accidentes vasculares, infarto, etc. Por eso es importante en el fondo que tengamos claro cuál preventivo es nuestro manejo. Porque el paciente no va a tener mayor síntomas por esto, pero sí vamos a tener signos que puedan estar asociados. Por ejemplo, un síndrome metabólico. Cuando hablo de un síndrome metabólico, me refiero a un paciente que pudiese tener una prediabetes, diabetes, hipertensión, obesidad asociado y que junto con ello de la mano pudiera tener trastornos de una dislipidemia asociada. Es importante en el fondo explicarle a los pacientes que esta enfermedad generalmente es silenciosa y hay que controlarlo con exámenes de sangre, con un perfil lipídico, donde nos permite objetivar de forma clara cuál va a ser los valores de referencia. Respecto a las causas propiamente tal, bueno, tenemos una división. Hablemos de una hipercolesterolemia en primera instancia, donde tenemos una causa primaria, como por ejemplo una causa familiar. O podemos tener unas causas secundarias, donde podemos tener desde un hipotiroidismo, un síndrome nefrótico o colestasias propiamente tal. Después, esto sin contar que son los factores ambientales como factores de la dieta que generalmente hay que tener en cuenta. Bueno, y también algunos medicamentos como los andrógenos o drogas anabólicas. Hay que tener en cuenta después la hipertrigliceridemia, donde vamos a tener también lo mismo, causas primarias y secundarias. Las causas primarias vamos a tener justamente las causas familiares o la familiar combinada también. Y después vamos a tener causas secundarias a algún tipo de patologías. Y ahí vamos a tener lo que yo conversaba sobre las patologías crónicas de un síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica en realidad. Y las causas ambientales, como son dietas ricas en azúcar y algunas otras drogas como son los beta bloqueos, los diuréticos, entre otras cosas. Estrógenos también podrían ser. Entonces es importante diferenciar cuáles son las causas que pudiesen llevar a esto. Y
ver el costo-beneficio de tener un paciente con ciertos medicamentos sin que tengan algún beneficio mayor y exponerlos a una hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. El riesgo principalmente del colesterol, estamos hablando de principalmente riesgo cardiovascular, pero los triglicéridos también hay que contar otro punto. A mayor niveles de triglicéridos aumenta el riesgo de pancreatitis por la misma. Entonces es importante que estos valores estén ambos bajos y no solamente preocuparnos del colesterol total. Por otro lado, los tratamientos hay que dividirlos justamente de la misma forma y por eso he intentado explicárselo de esta forma. Porque cuando tenemos un colesterol alto, uno puede tratarlo con algún delipiante, como lo que es la típica atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, independiente de la marca que uno ocupe. Donde hay que hacer controles seriados, generalmente a los 3 meses, dependiendo de lo intensificado que sea nuestro tratamiento, para saber en el fondo los efectos que vamos teniendo. Pero por otro lado, si los triglicéridos están elevados, vamos a tener que ocupar fibratos. Y hoy en día, en el fondo, tenemos lo que son los fenofibratos, entre otras cosas. Pero lo más común, en el fondo, y más barato también, es que podamos ocupar medicamentos como el gemfibrosilo. Y acá es un punto importante que quiero mencionar. Porque si yo tengo un trastorno del colesterol y trastornos de los triglicéridos, yo tengo que generalmente priorizar el manejo entre uno y otro, sin descuidar los dos. Pero no puedo ocupar atorvastatina y gemfibrosilo a la vez porque aumento el riesgo de rhabdomiolisis, una complicación bastante severa que se da con dolores musculares y rotura de los mismos. Por eso, en el fondo, hay que tener cuidado con estos pacientes. Aún así, hoy en día, en el fondo, a medida que los fármacos van aumentando y la experiencia clínica también, se pueden ocupar otros medicamentos, como lo que son, por ejemplo, una simvastatina asociada a un fenofibrato, que me ayuda a disminuir las dos características, el colesterol y los triglicéridos. No así con el gemfibrosilo, por favor, no olvidar no mezclar. Entonces, los tratamientos son alrededor de unos 3 meses, donde podemos ir teniendo controles seriados del paciente, donde generalmente el paciente no debería tener mayores molestias. Sin embargo, hay que tener un punto súper en cuenta. El tratamiento no solamente es farmacológico. Hay que entender que esto es un cambio de estilo de vida. Y no estoy hablando de hacer una dieta como término propiamente tal. Es un cambio en el hábito alimentario, donde tenemos que dejar, por ejemplo, lo que son cosas como el tabaco, el alcohol, comidas grasas, entre otras cosas. Manejar patologías asociadas, como tenemos el concepto de la obesidad o la diabetes, que también son importantes coadyuvantes para poder aumentar el riesgo cardiovascular. Lo que uno intenta disminuir también con estos medicamentos son lo que es el LDL. Sin embargo, para aumentar el HDL hay poca evidencia respecto a que los fármacos permitan ayudarlo. Y generalmente lo que más se recomienda es el ejercicio. Por eso es que en este tipo de pacientes el tratamiento es integral. Lo más importante es el cambio de estilo de vida, la dieta, la alimentación, me refiero propiamente tal, ejercicios y asociado, pues como coadyuvante, es el tratamiento médico. Esto es súper importante entenderlo de esta manera, porque tomar una pastilla diaria no va a solucionar el problema. Por eso, quédate con nosotros, síguenos con nuestros consejos médicos y no te olvides darle tu like y suscríbete al canal. Nos vemos pronto, que estés muy bien.